primera Biblia que yo Ok. tuve en mis manos fue precisamente una Biblia anotada de Cyril Ingersoll Scofield. Así que mientras leía mi Biblia y tomaba las notas de Scofield, me iba empapando cada vez más del dispensacionalismo. Cuando entré al seminario a prepararme para el ministerio, precisamente fui a un seminario fundado por el mismo Scofield, donde mi dispensacionalismo o mi premilenialismo dispensacional se hizo cada vez más fuerte. O sea que yo comencé mis años como creyente leyendo a Lewis Sperry Chafer o Chafer, como se dice en inglés, a Pentecost, Dwight Pentecost, a Charles Ryrie y a todos los grandes dispensacionalistas premilenialistas de ese tiempo. Sin embargo, unos años más tarde yo conocí a unos hermanos que eran reformados y que eran amilenialistas. Y debo decir que el premilenialismo y el dispensacionalismo en mí no solo era un asunto teológico, intelectual, era un asunto emocional. Y lo que quiero decir con esto es que yo cuando pensaba en alguien que no fuera premilenialista, dispensacionalista, no que no lo consideraba como mi hermano en Cristo, pero para ser muy honesto, sentía como si hubiera una lejanía entre esa persona y yo. Cuando conocí providencialmente a estos hermanos que eran amilenialistas, o como yo prefiero llamarle, creían en el milenio inaugurado, porque la palabra milenialismo es una palabra negativa. Yo prefiero decir que creo en un milenio inaugurado. Yo me di cuenta que yo necesitaba estudiar este tema con más profundidad. Así que durante unos 3 años me puse a estudiar profundamente el tema del dispensacionalismo versus la hermenéutica de teología de pacto que contiene el amilenialismo. Y para ser honesto, yo al principio estaba peleando con los libros que leía. Recuerdo leyendo a Anthony Hoekema y yo todavía guardo en mi biblioteca ese libro de Hoekema con mis anotaciones peleando con el autor. Luego leí a John Gerstner y a otros más hasta que finalmente cayó en mis manos el libro de Grimshaw titulado Dispensacionalismo ayer, hoy y mañana, que era una crítica al dispensacionalismo de Charles Ryrie y su libro Dispensacionalismo hoy. Este hermano Grimshaw había sido dispensacionalista, había estudiado, había hecho su PhD en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Así que este hombre era un dispensacionalista carta cabal. Sin embargo, estudiando luego las escrituras, abrazó el sistema de teología de pacto y el amilenialismo. Pero la caballerosidad con que él exponía el punto realmente llamó mucho mi atención. Y esa es una de las cosas que quiero decir en esta introducción. Mis hermanos, una doctrina fundamental de la fe cristiana es que Jesucristo vuelve por segunda vez. Si una persona no cree eso, es un hereje. Ahora, que nosotros tengamos diferencias en cuanto a los detalles alrededor de la segunda venida, no quiere decir que si tú eres de una postura diferente a la mía, yo tenga derecho a calificarte como un hereje. Nosotros tenemos que tener amor cristiano a la hora de debatir estos temas y espero en el Señor, y es una de las cosas que he orado antes de dar esta clase, que el Señor me dé la gentileza que debe caracterizar, el amor de Cristo que debe caracterizar a un verdadero creyente a la hora de discutir estos temas. Yo voy a presentar mi postura y evidentemente voy a tratar de demostrar que el premilenialismo está errado. Pero aún basado en mi propia experiencia, yo no soy iluso para pensar que esta clase de apenas 4 horas o lo que dure va a convencer a alguien para que cambie de un sistema a otro. Pero por lo menos yo quisiera causar cierta inquietud o por lo menos levantar la curiosidad como para animarte a estudiar más profundamente este tema, porque aunque, repito,
creo que es un tema secundario en comparación con otros aspectos del evangelio, no deja de ser un tema importante porque afecta la hermenéutica, afecta la forma como nosotros interpretamos toda la escritura, y personalmente creo que debilita en cierto grado la predicación del evangelio, aunque conozco buenos dispensacionalistas que predican fielmente el evangelio, y yo de hecho tengo buenos amigos dispensacionalistas a quienes respeto y admiro, y no creo que en el caso de ellos eso ocurra. Estoy diciendo que es un peligro que el dispensacionalista tiene que enfrentar al no ver tan claramente a Cristo, sobre todo en las páginas del Antiguo Testamento donde Cristo realmente es revelado. Habiendo hecho esta